Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es nuestro episodio número 4. Mi nombre es Gustavo. Mi nombre es Eliana. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tocar el tema del matrimonio, continuando con el episodio 2 y 3. Vamos a ver el tema del matrimonio. Y si tú no estás casado, todavía eres alguien joven, soltero, o alguien que está en noviazgo o está comprometido, creo que es bueno que escuches este episodio porque vamos a tratar o ver puntos al menos del primer año de casados, que es de lo que tenemos experiencia. Sí, vamos a hablarles de la experiencia que tuvimos de los primeros meses, semanas, y esto va a ser muy útil para ustedes. Así es. Uno de los temas que creemos que es importante que se debe desarrollar en el matrimonio es el tema de la comunicación. Porque cuando vemos este tema resulta que muchas veces discutimos o nos guardamos cosas en el corazón y no le decimos a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa. Nos guardamos por mucho tiempo y la comunicación es saberle decir en el tiempo correcto. Si es que estoy herido, tengo que decirle a mi esposa, tuvimos esta discusión y tú me lastimaste, creo que es necesario que te disculpes, etcétera. Decirlo todo, no guardarse nada, lo que tengamos en el corazón. Sí, entre las primeras semanas de lo que es el matrimonio, resulta que a veces siempre hay cosas que uno tiene, ¿no? Porque son dos mundos muy diferentes que se unen, entonces siempre hay pensamientos, siempre hay cosas que uno piensa del otro, entonces siempre es bueno decir eso. Incluso decirle los errores a la Exacto. pareja. Yo recuerdo que muchas veces tú me corrigiste, me dijiste cosas en las que yo pensaba que estaba obrando de manera correcta, accionando de manera correcta, pero tú me dijiste, no, eso no está bien. Y también eso es la comunicación, decir las cosas como son, tampoco a lo lengua suelta, ¿no? Sino con sabiduría, hablarlo con sabiduría. Otra de las cosas que es importante es el tema de la tolerancia. Hay que tener en mente que nos estamos casando con una persona imperfecta, con alguien que es pecador, que tiene errores como los míos o quizá aún mayores, y por eso es importante ser tolerantes, ser paciente. Esa persona con la que nos casamos puede equivocarse muchas veces y allí es cuando tenemos que ser tolerantes y por sobre todo muy pacientes. Sí, porque en los primeros meses, primeras semanas, recién estás empezando a conocer a tu pareja, a tu esposo, entonces va a haber muchas fallas, pero siempre es bueno tener paciencia al cambio que el Señor va a hacer en esa persona. El Señor va a hacer el cambio en tu pareja, porque muchas veces hay ese error, ¿no? De decir, quiero que cambies en esto y en esto y en esto, y lo único que puede hacer es dañar a la otra persona, porque es como que le ves solo los defectos. Pero en cambio, en vez de hacer eso, es mejor orar al Señor para que el Señor realmente cambie a la persona. Y sí hay resultados, ¿verdad? Exacto, sí. Por amor al otro igual uno tiene que hacer el sacrificio de cambiar, subsanar defectos, malos hábitos que traemos de solteros. Y es muy cierto lo que dices. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Sí. A lo mucho nuestra mascota. Pero es Dios quien cambia a las personas, quien corrige las personalidades, las conductas, los malos hábitos. Es Dios quien modifica el ser interior de cada persona, su alma, su espíritu. Y otro tema que veíamos que también es importante es el tema del respeto, respetarse. No es que son amigos del colegio o del barrio, sino que ahora son esposos. Los dos no pueden estar insultándose todo el tiempo, gritándose, amenazándose con divorciarse, sino que el respeto, respetarlo cuando están cara a cara, respetarla frente a los demás familiares, no hacerle quedar mal con los parientes, con los familiares, sino respetarlo allí y respetarlo también aun cuando la pareja, esposo o esposa, está ausente. Tal vez yo me reúno, como ejemplo, con mis amigos y resulta que mis amigos se ponen a hablar indirectas de mi esposa o a hablar mal de ella. Entonces, respetarla también significa defenderla en ese sentido. Sí, normalmente siempre va a haber, ¿no? Esa charla entre
amigos, entre amigos que son parejas casadas, también amigos que no, que siempre están ahí un poco curiosos acerca del matrimonio y siempre están preguntando, ¿y cómo es? Y después de que se casaron, ¿es igual o ha cambiado? Y no, cosas así que a veces uno como joven quiere preguntar a jóvenes que ya están casados o personas que ya están casadas. Entonces, en esas charlas, a veces siempre va a haber eso, tratar de menospreciar a la pareja, pero eso no tiene que haber, porque la pareja es de dos, y si uno menosprecia al otro, es como si se estuviera menospreciando a uno mismo, porque ya después de casados solo somos uno. Y lo peor de los casos, a veces yo he visto, ¿no?, con la experiencia de algunas parejas, que discuten, se dicen cosas detrás del otro, es como que, no, él es así, 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 se dicen de todo y al día siguiente de nuevo están bien. Exacto. O sea, es como que ves y dices, o sea, habla mal de su pareja, todo, pero al día siguiente están bien porque se supone que son casados y se arregla todo, ¿verdad? Entonces, si tienes algún problema con tu esposo o con tu Exacto. esposa, entonces es mejor arreglarlo sin que En vez de ir a tengas que contar a las amigas, amigos, divulgar a etcétera, los compañeros de demás. trabajo, universidad, Sí, es mejor sin mejor, o sea, sin... solucionarlo entre ambos. Sí, porque como dicen, los trapos sucios se lavan en la casa. Y mayormente ese es el primer error que a veces los casados cometen. Los primeros, ay, así había sido, resulta que no había sido como yo creía, o otra perspectiva puede ser de que no era, o sea, el estándar que yo le puse fue muy alto y no es así, y, o sea, tantas cosas, habladurías que puede haber uno que puede cometer, pero ese es el mayor error que uno puede cometer después de casarse. Otro de los puntos es el tema de la admiración que estamos viendo, porque la admiración, cuando están noviando, ella lo admira a él y viceversa. Y resulta que en el matrimonio, después de vivir juntos todo el tiempo, despertar juntos, almorzar, desayunar juntos, entonces, y por las cosas de las discusiones, desacuerdos, van tomando distancia, la admiración va menguando, va desapareciendo. Pero es importante admirar, wow, lo que hace la esposa, es admirable lo que hace, es como tienes la casa en orden, y de parte de la esposa, te admiro por el trabajo, por el sacrificio que realizas. Entonces, consideramos que la admiración es un tema muy importante. Sí, porque si no va a haber admiración, es como que el amor se va a ir apagando poco a poco. Y la cosa es alimentar, hacer crecer más al amor, porque si lo dejamos así, digamos, al amor y no, porque dicen, ¿no? Que el amor es como una planta. Entonces, si tú lo vas regando, entonces la planta va a crecer, va a tener frutos y va a estar bien cuidada. Pero si tú no haces eso, entonces no veas resultados, ¿no? O sea, no va a haber. Exacto. Y entonces, en eso de la admiración, entonces, en pequeñas cosas es muy importante. Aunque ustedes como casados, recién casados o cuando se casen, es muy importante de que ustedes admiren a la persona. Wow, está trabajando bien. Wow, ha hecho esto. Me Junto encanta con la que hagas admiración podría esto. ir la valoración. Exacto, Valorar lo que hace la pareja. sí. Entonces, Sí. valorando a la persona, valorando al esposo, entonces haces que la persona también se sienta bien, que no solo sea en el noviazgo todas esas cosas, sino que también en el matrimonio. Porque fuera de todo, lo que vemos en la sociedad es que ya dejan de admirar a su esposo y empiezan a admirar a otras personas. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Otro de los puntos que veíamos es el tema de dejar el orgullo. Todos tenemos orgullo en mayor o menor grado, pero todos Sí. lo tenemos. Y en el matrimonio es cuando sale a relucir más aún, porque a veces queremos discutir de cosas sin sentido, o queremos imponer nuestra decisión, nuestra forma de pensar, y entonces estamos dando luz verde al orgullo y no lo estamos menguando como debería ser. Es importante dejar el orgullo, que vaya menguando para que el matrimonio vaya floreciendo. Sí, también hay que aprender a ceder, porque siempre vamos a querer hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Ya sea en tomar alguna decisión
o ya sea de hacer alguna actividad. Y a veces queremos que se haga lo que nosotros queramos, pero no aprendemos a ceder, porque cada uno va a querer que se haga como uno quiere, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hay discusiones, ahí es cuando hay mucha clase de problemas, ¿no? Entonces, Exacto. para ahorrarse todo eso, entonces hay que ceder, no en el sentido, ¿no? No quiero que piensen esto, no en el sentido de decir, ah, ya está bien, tú tienes la razón, ok, suelto la toalla y ya, que se haga como tú quieras. Entonces, es lo peor que puede hacer uno. Entonces, en el sentido de decir ceder, es en el sentido de también ver la otra parte, o sea, ¿Qué tal si él o ella tiene razón y yo Exacto. no? Tal vez yo estoy equivocado. Sí. Ceder, dar el beneficio de la duda. Una de las formas en las que podemos aprender a ceder es haciéndonos esta pregunta. ¿Vale la pena realmente discutir por esto? Por ejemplo, si mi esposa le gusta una marca de salchichas, de chorizos, y a mí me gusta otra marca, otro fabricante, entonces, y estamos en el mercado discutiendo, entonces, no, hay que comprar esto, no, esto es más rico. Entonces, allí nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena discutir por esto? Porque igual, de todos modos, vamos a comernos el chorizo. Entonces, haciéndonos esta pregunta, podemos aprender igual a empezar a ceder. También estábamos viendo algunos roles o bueno, pautas que nos da la Biblia acerca del varón y de la mujer. Podemos ver que ahí en Efesios 5:23 en la Biblia nos dice que porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí nos dice claramente que el marido, o sea, el esposo, es la cabeza del hogar. Y muchas veces hay mujeres que no entienden esta parte y también hombres que no entienden esta parte, porque uno, el que tiene que dar la iniciativa en todo es el varón. Entonces, cuando pasa eso, él toma ese lugar de cabeza del hogar. Pero hay muchas veces donde el varón no toma el puesto de la cabeza del hogar y ahí es cuando la mujer dice, que no toma decisiones rápidas, ay, todo tengo que hacer yo. Entonces ahí es cuando la mujer da ese paso de ponerse como cabeza del hogar y eso está muy mal. Exacto, es importante que reconozcamos que alguien tiene que tomar la posición de cabeza del hogar y en este caso lo bíblico es el varón y no es porque seamos machistas o estemos en contra de las mujeres, no, simplemente estamos leyendo lo que la palabra de Dios dice. Otro punto es que los esposos aprendamos a amar a nuestras esposas a pesar de. Porque en el noviazgo, en la amistad especial es fácil amar, ¿no? Amar, ¿no? Entre comillas, porque realmente amamos cuando en el matrimonio vienen las pruebas, las situaciones difíciles. La Biblia nos dice en Efesios 5:25, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Amar a nuestras esposas a ese nivel inclusive de dar nuestras vidas por ellas. También en Efesios 5, 28 y 29 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo sé que a veces al volver del trabajo uno vuelve cansado, con muchas cosas en la mente, pensando en qué es lo que va a hacer mañana, cómo va a solucionar ciertos aspectos, problemas, situaciones del trabajo. Y a veces allí, y justo se levanta una discusión con la esposa, entonces allí es difícil amarla. Discutimos y se llega a un acuerdo y tal vez no es el mejor o no es lo que el hombre quería. Entonces allí es difícil amarla. O tal vez la esposa quiere comprar algo para ella y allí también puede ser difícil amarla. Pero a pesar de lo que suceda, tenemos que aprender a amarla. Porque justamente es eso lo que hemos prometido en la boda, delante del pastor y delante de los muchos testigos quienes han escuchado que la vamos a amar. Sí,
También podemos ver que en la Biblia, en Efesios 5:33, nos dice que las mujeres tenemos que respetar a nuestros esposos, tenemos que respetar a nuestro marido. De lo que estábamos hablando justamente, ¿no? Del respeto mutuo que debe haber. Pero esto está encargando más a las mujeres, porque a nosotras es difícil de que nosotras podamos realmente respetar a nuestro esposo. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros, mujeres, tienen que respetar. Porque pasa esto en la sociedad, o bueno, esto que tenemos, ¿no? De humanos, se podría decir, nuestra naturaleza humana, se podría decir, de las mujeres, es como al decir que nos gusta tomar decisiones, nos gusta hacer cosas que se hagan como nosotros queramos. Entonces ahí es cuando yo les estaba comentando, ¿no? De eso, de que si el hombre no toma el lugar de el cabeza del hogar, entonces la mujer lo va a hacer, simplemente lo puede hacer. Entonces por eso las mujeres, nosotras, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto de estar desvalorizando a nuestros esposos. Más bien la Biblia nos dice que nosotros tenemos que respetarlos a ellos en todo. Si una decisión vemos que no está bien lo que el esposo plantea, entonces nosotros no podemos enojarnos o decir, no, tiene que hacerse lo que yo diga, sino que ceder y decir está bien, que se haga así. Exacto. Ya sea que salga bien la situación o ya sea que salga mal, pero la decisión que tomaste, entonces lo vamos a acatar, vamos a ver cómo va con todo esto y veremos los resultados. Y es decisión de ambos, porque es fácil dejar que el otro tome la decisión y cuando sale mal, decirle, fue tu culpa, ¿no? Sí. Te lo dije. Entonces, eso tampoco está bien, sino que ambos responsabilizarse, ¿no? Por las consecuencias positivas o negativas de la decisión que se haya tomado. Es un buen punto. Otro también, continuando en Colosenses, capítulo 3, verso 19, nos dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Allí es importante reconocer que muchas veces los varones podemos reaccionar de forma áspera, porque tal vez yo le digo, no voy a hacer eso, o tal vez le digo, anda a comprar esto, digamos. Yo sin darme cuenta puedo estar como que levantando la voz, pero en mi interior puedo decir, no te he gritado, pero la mujer puede estar diciendo, la esposa, sí, me has gritado, me hiciste sentir mal. Entonces, aún de eso puede haber discusiones. Entonces, allí el hombre, sin darse cuenta, puede estar tratando con aspereza a su esposa. Y allí, cuando la esposa le hace dar cuenta, es importante reconocer el error y pedir perdón. Y muchas veces también los hombres lo hacemos dándonos cuenta, siendo conscientes de que lo hemos hecho con aspereza, hemos tratado mal y con aspereza a la pareja, y también tener la valentía, la hombría de pedir perdón, disculparse cuando eso sucede, para que las cosas se restauren. Sí, mayormente eso es parte de las discusiones que siempre hay entre pareja, entre matrimonio, eso de la aspereza. Es como que el varón lo ve como que no lo ha gritado, pero la mujer ya lo ve así, ¿no? Las mujeres más que todo se basan, ¿no? Por lo que es el accionar y cómo lo dice, ¿no ve? Pero a veces el varón solo lo dice y ya. En esos aspectos, cada uno tiene que hablar con la otra persona y decirle, esta parte lo dijiste de esta manera y así, para que ambos creen algo que es, o sea, su propia manera de comunicarse. Porque si ustedes no se van a hablar, ustedes no van a decir, el hombre no es adivino. Muchas veces a mí me dijeron esa parte de que, ay, no, que el hombre, o sea, no es adivino, hay que decirle y todas esas cosas. Yo no creía mucho de esas cosas, o sea, yo dije, o sea, ¿quién se puede dar cuenta? O sea, las mujeres pensamos de esa manera, o sea, es algo lógico, nosotros pensamos. Según las mujeres. Exacto, por eso nosotros pensamos. Entonces resulta de que llegando al matrimonio yo entendí de que no había sido así. No es que por lógica ahora la pareja, o sea, el esposo tenga que adivinar las cosas que a nosotros no nos gustan, que está bien. El típico ejemplo de la esposa se enoja y el esposo no tiene ni la mínima idea de por qué está enojada. Entonces, en algunos casos, quizás sí se va a dar cuenta, sí, le hice esto, le grité, le traté de esta forma, pero en otros casos
no va a tener ni idea. Entonces la esposa se va a enojar. Entonces la esposa va a tratar de acercarse y decirle, ¿por qué estás enojada? Y la esposa, no, tú date cuenta, ¿qué ha pasado para que me enoje? Entonces allí el esposo no es omnisciente para que sepa de por qué está enojada su esposa. Entonces allí es importante la comunicación, el tratarla bien a su esposa y tener una forma de comunicarse con ella para que también la esposa le diga el motivo de su enojo. Exacto. Con eso ahí nos ahorramos muchos enojos. Porque Y no hacerlo durar mucho tiempo el enojo, ¿no? exacto. De un día, 2 días, una semana. Sí, no hay que hacer durar para nada el enojo porque al fin de cuentas son solo uno. Y la clave no es discutir, enojarse. La clave es solucionar y tratar de comprender a la otra persona, ir cambiando, ir mejorando. Esa es la clave del matrimonio. Entonces, no hay que discutir nada de esas cosas y simplemente tratar de discutir menos en todo aspecto, tratar de no discutir mucho porque no tiene caso, son cosas chiquitas que pueden pasar, ¿no ve? Y también para las mujeres en Efesios 5:22 nos dice, para las esposas, esto significa someterse cada una a su marido como al Señor. Esto nos trata de decir que nosotras las mujeres tenemos que someternos a nuestros esposos, como nos sometemos al Señor, porque nosotros al Señor le obedecemos, porque nosotros al Señor le servimos. Entonces, de igual manera tenemos que hacerlo con nuestro esposo. Y muchas veces esto es un poco fastidioso para algunas mujeres porque no les gusta someterse a su esposo. Creen que va en contra de la cultura. Exacto. Es que lo que es la actualidad, lo que te muestran fuera en la sociedad, es como al decir, tiene manos, puede prepararse, que se haga lo que sea. Desayuno, almuerzo, cena. Exacto. Entonces, no estoy para ser empleada de nadie. Exacto. Es como al lo que decir, dicen. no, tienes que prepararte tú tus cosas, yo mis cosas, ¿acaso soy tu esclava? Entonces hasta usan eso, esa palabra, y entonces eso no es bueno. Eso no es nada bíblico. Entonces, tal vez uno dirá, ay, no, es anticuado, o sea, que la mujer tiene que... No, eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Nosotros tenemos que someternos a nuestros esposos, también tenemos que servirle, pero no lo hay que hacer por el hecho de que, ay, no, lo estoy haciendo renegando, porque renegando nos va a salir todo mal. Entonces, primeramente, hacerlo con amor, porque se supone que es el esposo, es el que trae el dinero al hogar, aunque claro, las mujeres también trabajamos, traemos dinero al hogar, que eso no sea porque ahora ya dicen, ¿no? Roles, es como que la mujer en la casa, el varón trae el dinero y solo por eso habrá que servirle, no, sino en el sentido de que... Por amor también. Exacto. Solo por amor y nada de estar pensando que lo estoy haciendo porque, no, es que trae dinero o porque, está trabajando, porque tengo que hacerlo, sino que por el cariño que le tienes a tu esposo. Atenderlo. Atenderlo. Y es justamente lo que han prometido hacerlo el día de la ceremonia en la boda, sí, amarse. Exacto. Amarse. Y una manera de mostrar ese amor es preparándole algo rico. Con obras. Exacto, con hechos. Exacto. Y bueno, esos han sido algunos de los consejos prácticos. Y bueno, como somos personas de fe, es obvio que todos los cristianos, hombres y mujeres, y más aún en el matrimonio, tenemos que orar juntos. Es importante el tema de la oración. Porque de esa manera también vamos cultivando nuestra relación con Dios. Y más aún si es que lo hacen juntos, es un muy, muy buen hábito en el matrimonio, orar juntos. Obviamente también está el tema de leer la palabra juntos. Sí, eso es bueno, ¿no? Ya nutrirse espiritualmente como pareja, eso es una base muy importante para el matrimonio. Siempre ver, digamos, videos, siempre ver el programa, el podcast, vean. Entonces, siempre es bueno ver. O también así otros entre libros parejas. de fe, de autores cristianos que traten temas específicos de la vida cristiana, del matrimonio, de cómo cuidar hijos, etcétera. Sí, todo eso. Es muy bueno ver eso, es muy bueno leer la Biblia, es muy bueno también orar juntos, como decía mi esposo, pero también a veces con el trabajo
cuando ya vienen los niños y todo eso. Entonces a veces no hay tiempo para estar orando juntos, ¿no? Pero lo que se recomienda siempre es que, aunque no estén juntos, o sea, siempre orar. Sí. O sea, individualmente uno tiene que alimentarse en la fe. No siempre esperar y decir, ay, no, voy a esperar a mi esposo para que oremos. No, sino que si tú estás a solas, entonces tienes que tener también tu intimidad con el Señor. Amén. Y también está el tema de congregarse juntos a la iglesia. Y si aún se puede, porque en algunos casos es difícil, pero si es que existe la posibilidad de servir en la iglesia en la que nos congreguemos, es importante para mantenernos activos en esto del servicio hacia Dios. Y qué mucho mejor si lo hacen como matrimonio, como pareja, ambos sirviendo en la iglesia, en el lugar donde hay espacio, en el ministerio o en el grupo donde haya espacio. Es importante que lo sigan haciendo, sirviendo. Sí, corazón, y eso ha sido todo por este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que seguramente hay muchas cosas más por hablar del primer año de casados. Y si quieres decir algo, puedes escribir en los comentarios. Estaremos gustosos de leerlo y escuchar también qué es lo que tú tienes para opinar respecto a este tema del matrimonio. Muchas gracias por ver este episodio, por oírlo. Este ha sido el episodio número 4, el tema del matrimonio. Sí, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao, chao.